privilegio es realmente poder estar aquí y escuchar de varones piadosos la lectura de la palabra. Hasta que leía el hermano en Isaías 42, seguía yo con mi vista también acá la lectura, y dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dice más adelante, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Lo que privilegio es para cualquiera de nosotros estar aquí y escuchar lectura de la palabra y ver las maravillas que Dios hace en favor de su creación, en favor de su pueblo, y cómo Él tiene cuidado de todo esto. Y qué privilegio es también, pensaba hace rato que estábamos en el tiempo de oración, poder tomar un trozo de papel donde está escrita una petición que alguno tuvo a bien decirle: yo ocupo oración por mi familia, por mi enfermedad, por mi trabajo. Y qué privilegio es saber que cuando uno toma ese tiempo para orar y toma en cuenta aquella petición, Dios escucha. Dios está escuchando la oración de su pueblo cada vez que éste se busca su rostro y le busca en necesidad, en confianza, en certeza de que Dios escucha y que Dios responde. Es maravilloso, es un privilegio en verdad poder participar de las reuniones de la iglesia local y poder estar ahí donde la palabra se comparte, se lee, donde la oración es comunitaria, donde la intercesión es de unos por otros continua, con el conocimiento tanto de la necesidad del hermano como de la respuesta segura de parte de Dios. Es un privilegio, realmente es un privilegio poder estar donde el pueblo se reúne y donde éste clama al Señor, donde la palabra se expone. Bien, ese era un comentario que me nació ahora que estuvimos en ese tiempo. Por un lado, por otro lado, la Iglesia Evangélica Galilea, su pastor Juan Elizondo, Gerardo Pérez, anciano, y un servidor, les damos también un cordial saludo, un cálido abrazo en hermandad de Cristo, y como dice el lema, a la vez santos y pecadores, en conjunto. No digo aquellos santos y acá pecadores. Era una broma que era para quitarme lo nervioso. Por otro lado, hermanos, el lema que se anunció, la zarza, la espada y los dos montes, más que todo es un recurso que ayuda a la memoria para la exposición. Si les mencionamos la zarza, de inmediato recuerdan a Moisés, en aquella ocasión en que Dios le atrae, le llama y lo comisiona para servirle, para ir a sacar al pueblo de Egipto. Si recordamos una espada desenvainada en la mano, si hiciéramos una búsqueda de una concordancia, de inmediato caeríamos en Josué cuando ve a un varón por ahí también con la espada en la mano y cómo lo enfrenta. Y los dos montes, si recuerdan en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ahí se habla también, el autor describe el monte donde la ley se da, un escenario espantoso, en palabras divinamente inspiradas, y por otro lado el monte de Sión, el monte de la bendición, el monte de la gracia, el monte donde Dios nos recibe. Esa es la razón, no crean que he cambiado de giro o de estilo en la predicación, que me he vuelto carismático o voy a predicar cosas extrañas. Solamente obedece a un pequeño atajo, un recurso mnemotécnico para recordar. Entonces, tal vez después de esta sesión, cuando vean la zarza o la otra palabra clave que es aún más importante, recuerden parte de la enseñanza y podamos también, de acuerdo a ello, seguir. Los pasajes que mencionaba son Éxodo capítulo 3, del 1 al 10, es Josué 5, del 13 al 15, y Hebreo 12, del 18 al 20. También cambié la mecánica de mi presentación. En vez de usar tecnología avanzada, volví a lo básico. Notas escritas, notas complementadas. Vamos a dar lectura para comenzar. En el libro del Éxodo, en capítulo 3, encontramos esa escena donde Moisés
Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este es el primer pasaje, y aquí encontramos a Moisés. Moisés, pero en un tiempo muy distinto a aquel al que se refieren en el Nuevo Testamento, que dice, Moisés tiene en cada ciudad quien le predique y es leído cada día de reunión en la sinagoga. Eso fue mucho después, en el tiempo en que está en el desierto del monte Sinaí, que por cierto, de la zona en que estaba Madián a la zona que va a llevar las ovejas, pastoreándolas, son cerca de 300 kilómetros en un desierto, que en su parte norte o superior es arena, tal cual, y en la parte inferior, en la parte sur es montaña, no como las que tenemos por acá con árboles, sino montaña árida, piedra, una temperatura de 25 grados cuando hace calor, no frío, perdón, no muy caliente, pero 16 bajo cero, en tiempo de fresco. Ahí era donde andaba Moisés. ¿Quién era en el tiempo en que esta escena se presenta? Moisés. Moisés era el que fue ahijado, o sea, hecho hijo de la hija de Faraón, que su madre lo pone en una pequeña balsa para que escape de la muerte que tenía asegurada. Lo ven por ahí, lo recogen y lo crían como si fuera hijo propio. Era él. Luego sale de Egipto por circunstancias que lo obligan, trata de defender a su pueblo, ve a un egipcio golpeando a un hebreo, ve que no hay nadie y por propia mano mata a aquel egipcio, lo encierra en la arena y se va luego a su casa. Luego aquel incidente se conoce, el faraón se entera, comienza a perseguirle y Moisés tiene que huir, escapa y va a parar a Madián. Madián estaba cerca también de la península arábiga, digamos en la unión de la península arábiga, de Arabia y la península de Sinaí. De ahí era la región donde se habitaba allí el Jetro, su suegro. Va a parar allá y luego pasa 40 años pastoreando ovejas ajenas. Muchos de los personajes importantes en la escritura, en el Antiguo Testamento, son económicamente pudientes. Tenemos a Abraham, por ejemplo, tenemos a David, tenemos a Salomón. En el caso de Moisés, 40 años pastoreando ovejas no le llevaron a ninguna prosperidad. En el caso de Moisés, el importante era el suegro. No solamente era el dueño de las ovejas, también era el sacerdote del lugar. Y Moisés era el muchacho que le cuida las ovejas. 40 años así, 40 años en un desierto, que si han ido rumbo a Saltillo, rumbo a estos lugares cercanos, que ven cómo está de árido todo el paisaje, hay palmas, hay cactáceas, hay piedra, chaparra, y es una soledad terrible. Así vivió Moisés 40 años cuidando ovejas ajenas, sin ninguna prosperidad económica por lo visto, siendo un extranjero, un forastero. De hecho, el primer hijo que tiene allá con Séfora le llama Gerson, que significa forastero. Entonces tenemos a este hombre, a este Moisés, extranjero, ahí acomodado con el suegro, pastor de ovejas, en el desierto candente, desierto estéril, desierto congelante por las noches, y ahí está 40 años cuidando de aquellas ovejas. Y este es bueno, este no parece ser el gran líder que sacaría a la nación y le llevaría a la tierra prometida. Así es como está este hombre en el tiempo en que Dios va a buscarle. Y es interesante cómo hace, Dios se especializa en montar cierto tipo de espectáculos, cierto tipo de escenarios para que las cosas se den como Él las quiere. En el caso de Moisés, esto fue también lo que Él hizo. Lo pone en ese desierto, luego
le hace aparecer una señal, un hecho sobrenatural, algo fuera de lo común. De manera que cuando ve aquella zarza, su atención es atraída. Todo este tiempo Moisés creo que se había hecho a una rutina de 40 años, de saca las ovejas, cuenta las ovejas, guarda las ovejas, al día siguiente saca las ovejas, cuenta las ovejas, guarda las ovejas. Yo creo que no hablaba, no se mencionan que hubiera ahí otros pastores con él. Creo que estaba solo, día y noche, con las ovejas, viendo las estrellas tal vez, retirando la arena de sus sandalias, en la soledad completa y en un trabajo penoso y difícil tal vez. Y ahí estaba, tenía una vida muy discreta, diríamos gris, una vida oscura, sin trascendencia, sin significado. No que algún trabajo carezca de dignidad, sino que el suyo era un trabajo difícil, que le apartaba por completo de todos y que le tenía allá junto con las ovejas. Y él estaba, yo creo que tan ensimismado en lo cotidiano, en su vida, que era meramente ver las ovejas, contar las ovejas, cuidar las ovejas. No hacía otra cosa. Yo tengo 22 años en el trabajo en el que estoy, en el metro. A veces varía, en el caso de Moisés no variaba absolutamente nada. Y este hombre yo creo que estaba tan ensimismado en su quehacer por la rutina de tanto tiempo, pues que no prestaba atención, si no se le daba una señal clara, algo llamativo, algo escandaloso, de manera que despertara y dejara de ver aquellas ovejas, aquel hato de ovejas y volteara a ver aquello a través de lo cual le llamaban la atención. Eso fue lo que Dios hizo. Consciente de ello, dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se confundía, no se consumía. Un problema que nos genera la cotidianidad, lo habitual, lo rutinario, es que dejamos de alzar los ojos y ver más allá de lo que estamos haciendo. Ese era uno de los problemas, una de las condiciones en las que Moisés vivía en ese tiempo. Él estaba nada más en lo suyo. No había espacio para otra cosa. Por eso Dios le presenta una señal para que él alce sus ojos y vea algo diferente y entonces atrapar su atención. Esto es lo que sucede en ese momento. Ahora, no era realmente un espectáculo inusual, excepto por una condición. No puede ser que la zarza estuviera en fuego y no apareciera estarse consumiendo. La zarza aparentemente es una planta también con cierta característica oleaginosa, entonces pongan un arbusto seco en un desierto ardiente con temperaturas altas, con piedra que refleja, y probablemente se incendie de manera espontánea. Entonces no era eso lo que le sorprendía a Moisés, sino el hecho de que estuviera en fuego y no se consumiera. Esa era la verdadera señal. Cuando Moisés ve aquello, entonces Dios ahora tiene su atención. Recordé este libro de Charles Stanley, menciona en los capítulos 10 maneras en las cuales Dios atrae tu atención. Dice, pues Dios atrae tu atención, te saca de aquello en lo que estás y hace que voltees a otro lado a través de un espíritu inquieto, es un resumen del capítulo, a través de una palabra de parte de otros, a través de bendiciones materiales. Dios también hace que te detengas un momento y recapacites cuando te prospera, a través de la oración no contestada, a través del desengaño. Eres defraudado y entonces dices, ¿qué está pasando? También utiliza circunstancias inusuales como la zarza de Moisés. Utiliza asimismo el fracaso, el colapso financiero, la tragedia, la enfermedad y la aflicción. Eso es lo que dice el pastor y da muchas citas, explicaciones y ejemplos e ilustraciones de cómo cada una de estas opciones Dios utiliza para llamar nuestra atención. Yo preferiría las bendiciones y tal vez la palabra de parte de alguno, pero yo creo que en ocasiones Dios tiene que ir subiendo el tono, el volumen, tal vez aplicando aquel dicho mexicano, según el sapo es la pedrada, que no lo dijo Salomón, lo dijo algún contemporáneo de años pasados. Y cuando no escuchamos la voz de reconvención tal vez de un hermano o de nuestros padres o de la esposa o de alguien más,
pues le damos la vuelta, le subimos un par de rayitas y entonces la llamada de atención o aquel escaparate para que voltees es un poco más alarmante para nosotros. Entonces Dios tiene que hacer uso de sus recursos publicitarios para que Moisés despierte y le atienda. Estaba únicamente con las ovejas, año tras año, mes tras mes, solo, inmerso, totalmente concentrado en aquello que estaba haciendo, sin pensar más allá de lo que tenía enfrente, de modo que Dios le hace un espacio en su agenda para que le conceda una entrevista. ¿Y cómo lo hace? A través de una señal, de una característica, de una circunstancia inusual. Una señal. Y ahí entonces Moisés alza sus ojos y ve. Y es lo que en ocasiones no hacemos por estar inmersos en trabajo, escuela, rutina, actividades del templo. Y no alzamos los ojos y vemos qué es lo que Dios nos quiere decir. En el caso de Moisés, se le aparece el ángel de Jehová. En ocasiones la Biblia menciona el ángel de Jehová, en ocasiones menciona un ángel de Jehová. En este caso, los comentaristas y teólogos y comentaristas asumen que este es el Señor Jesucristo preencarnado, una teofanía, una presencia física de Jesucristo en la tierra ante Moisés por algunas características que reúne la escena. ¿Cuáles? Si el mensajero, ángel o ser que se presenta delante de un ser humano acepta adoración, no puede ser un ángel. ¿Estamos? Tiene que ser una persona de la Trinidad. Cuando Pedro en la barca le dice a Jesús, se postra y le adora, Jesús no rechaza su adoración. Cuando el ángel que lleva el mensaje a Juan el apóstol en Apocalipsis y se postra delante de él, dice, no, yo soy consiervo tuyo, somos iguales, no puedes postrarte delante de mí. Entonces, en este caso, el ángel de Jehová, inclusive el título, cuando se presenta así, se asume que es una de las tres personas de la Trinidad, en este caso, el Señor Jesús. Siempre que acepta adoración, es Jesucristo, no es un ángel. Dios tiene miriadas o millones de ángeles, ninguno de ellos acepta adoración de un humano, únicamente Jesucristo. Entonces, Dios envía a su hijo para que tenga esa entrevista con Moisés para sacarle de ahí. Y ya ahora notemos también, la palabra es tan profunda en su contenido que también nos muestra una gran condescendencia de parte de Dios. Dios quiere atrapar la atención de Moisés, pone una zarza que está rodeada de fuego, pero que sin embargo no se consume, que él alza los ojos en aquella soledad, la ve y entonces va a ver qué sucede. Cuando va, platicaba con algunos hermanos en el templo el miércoles, va Moisés y lo siguiente que escucha es alto. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división, ¿por qué causa la zarza no se consume? De inmediato Dios atrapa su atención y se dirige hacia allá. Entonces Dios le llama de la zarza, circunstancia inusual, atrapa su atención y Moisés va. Lo siguiente que escucha es, hasta ahí. ¿No avanzas más? ¿Qué le dice? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ven, pero no tan cerca. ¿Por qué? ¿Por qué le detiene? Tierra santa es. Por la santidad de Dios. La presencia de Dios santifica el lugar. No me verá hombre y vivirá, dice el Señor también. Por un lado. Por otro, Moisés tenía que tomar en cuenta a quién le estaba llamando. Yo me imagino que en sus 40 años en el desierto no tuvo muchas clases de teología. No tuvo contacto con nadie, no hubo sacerdote que le visitase, no hubo quien le enseñase. Tal vez su madre, Jocabed, en su tiempo de niño le enseñó lo que tenía que enseñarle acerca del Dios de Israel. Pero yo creo que aquí había olvidado todo por completo. Sin embargo, Dios tiene tal cuidado y consideración de aquellos a quien llama,
que primero es, ven acá, te quiero que me atiendas, pero luego es, alto, considera quién soy. No te acerques como si fuéramos iguales. La santidad de Dios es algo que difícilmente podemos entender. La grandeza de Dios, su majestad, lo que Él es algo difícil de comprender para nuestra mente. Veía un video acerca del tamaño de los planetas hace días, y ahora estaba platicando con mis hijos. Les decía, la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, el Sol tiene 1.6 millones de kilómetros de diámetro, es 100 veces mayor que la Tierra. Si hiciéramos una representación, una maqueta a escala real, y el Sol lo redujésemos a 15 centímetros, lo pusiéramos aquí, la Tierra sería un grano de sal a 32 metros, y el límite del sistema solar estaría más o menos como en la avenida Fidel Velázquez, 1 kilómetro hacia allá, si el Sol fuera de ese tamaño. El Sol mide 100 veces lo que mide la Tierra. Y recuerdo que la palabra dice, mayor que la casa es el que la hizo, mayor que la creación. Y esto de que hablamos, el sistema solar es una parte infinitamente pequeña de lo que conocemos del universo. Mayor que la casa es el que la hizo, mayor que la creación es el creador. De manera que la santidad de Dios, si su poder podemos adivinarlo o suponerlo por lo que ha hecho, imaginen sus atributos cómo serán también correspondientes con ello. Yo creo que Dios ha dado al hombre también cierta capacidad para percibir su presencia, para confirmar su persona, así como va con Noé y le habla y le dice y Noé obedece, porque sabía que era él, así como va con Abraham y también le habla y Abraham obedece y le dice vete y se va y le dice sacrifica y está con el cuchillo en mano. Así el hombre ha tenido de parte de Dios esa facilidad. En el caso de Moisés, le llama para un fin específico y le hace tener una pausa para que entienda quién es el que le llama. Estando en el desierto, sin el pueblo de Dios, sin la ley, sin sacerdotes, sin instrucción, podría haberlo olvidado, pero él requería entender quién era aquel que le llamaba. Por un lado, la santidad de Dios impedía que se acercase como si fueran iguales. Tenía que proceder con cautela por la misma majestuosidad de Dios, por su santidad, por su persona, meramente porque Él es Dios. No podía Moisés acercarse como si fuera un igual, aunque luego Dios dice, mi amigo, delante de él voy a hablar sin figuras, voy a hablar como quien habla con un compañero, pero al tiempo presente Moisés tiene que tener cuidado y tiene que entender quién le está llamando. De su encerramiento en la rutina diaria, Dios le llama y primero tiene que entender quién es aquel que le está hablando. En el versículo 6 del capítulo 3 dice, y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés entendió, entonces Moisés percibió, entonces Moisés se dio cuenta de quién estaba hablando con él, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ya estamos identificados? ¿Ya sabes quién soy? Ahora sí. Entonces Dios llama a hombres y mujeres con vidas oscuras como la tuya y la mía tal vez, para un propósito específico. Lo que importa no es quién eres, sino quién es el que te llama y con qué propósito lo hace. De manera que entonces tenemos aquí a Moisés ya enterado de lo que está Dios buscando de él, y ahora con la atención puesta ya ahora totalmente en lo que ha de decirle, ahora sí está listo para atender el llamado y recibir la comisión. Entonces, hasta aquí la zarza nos muestra la parte en que Dios llama a Moisés. La zarza nos recuerda que es Dios quien nos llama, que en medio de nuestra distracción habitual, Dios hace una pausa en nuestra vida y nos busca en una entrevista privada para llamarnos y traernos así y enviarnos luego. Permítame ahora un pequeño paréntesis devocional. La palabra es tan rica en significado y tan profunda en sus conceptos
del versículo 7 en adelante, Dios es tan condescendiente con Moisés que le explica a detalle y le da el antecedente por el cual Dios interviene ahora en la historia de la humanidad, en el pueblo, para actuar en favor de ellos. Y le da una explicación detallada, paso por paso, el creador del universo, explicando al pastor de las ovejas en el desierto todo el detalle de su plan. Pero desde el punto de vista personal, desde el punto de vista devocional interno, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores o capataces, pues he conocido sus angustias. Y déjame recordarte desde este pasaje que Dios conoce perfectamente tu dolor. Lo que te angustia, lo que te pueda dar temor, que si la economía, que si la política, que si tu salud, que si qué va a pasar en el futuro, Dios conoce perfectamente lo que hay en tu corazón de pesar, de ansiedad, de temor, de inquietud, cualquier cosa que te pueda acongojar, cualquier cosa que interiormente te tenga con problemas, Dios la conoce perfectamente. Él explica a Moisés respecto a Israel, pero también es cierto respecto a ti. Cuando dice bien he visto, en el hebreo la duplicación de una palabra dice he visto la aflicción de mi pueblo. Es mirar con atención, conocer perfectamente, como si fuera con el microscopio. Dios está perfectamente consciente de todo lo que te duele. Él conoce tus lágrimas y tu dolor, conoce tu pesar, conoce tu pena, conoce lo que te acongoja, lo que te hace sentir como aplastado. Dios lo conoce. He visto su aflicción y he conocido sus angustias. Y conozco la causa que tiene a mi hijo, a mi hija, así. Dios te dice eso desde el libro del Éxodo, el capítulo 3, versículo 7. Tiene especial cuidado de ti, está perfectamente consciente de lo que te pasa, sabe perfectamente qué es lo que te duele, y pudiéramos decir como el salmista que tiene tus lágrimas en su redoma, las tiene recolectadas, las tiene perfectamente presentes, y Él sabe todo lo que te duele. Dice, he conocido su angustia. Pero no solamente eso, luego le dice, he descendido, dice Dios a Moisés respecto a Israel, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra de esclavitud a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios viene también en tu rescate. Si estás atribulado, angustiado, con graves problemas de salud, Dios viene en tu rescate. Es lo que quiere también en parte Él que recordemos. Estás en aflicción, Dios viene en tu rescate. Por eso es que puedes tener esperanza, aún en tu aflicción y tu angustia, en tu enfermedad, puedes tener esperanza de que Dios está perfectamente consciente de lo que nos pasa y perfectamente atento a ello, y va a venir en tu rescate. Tu rescate, también tenemos que recordar, puede parecernos tardado, puede tardar un poco Dios en resolver aquello, puede sin embargo ese tiempo servirnos para estar más pendientes de Él, más cercanos a Él, más conscientes de nuestra necesidad de Él, pero Él dice, he descendido para librarlos, sacarlos de ahí y llevarlos a un lugar mejor, a una tierra que fluye leche y miel. También tendríamos que hacer conciencia de que ese rescate de Dios pudiera ser el definitivo en nuestra experiencia terrenal. Pudiera ser que Dios nos rescata de aquello que nos aflige en este momento, de una enfermedad penosa, crónica o larga y continuada, de una angustia y un dolor continuados. Viene Dios y te rescata trasladándote de esta tierra y ese lecho de dolor. Puede ser que el rescate que efectúe de ti en tu condición sea trasladarte a las moradas celestes. Pero Dios está perfectamente consciente de lo que te duele, Él lo conoce a detalle y Él viene en tu rescate, viene en nuestro rescate, de manera que aquello que te acongoja te acerca más a Dios, pero también aquello que te duele te asegura que Dios está perfectamente enterado de lo que te pasa. No te ha olvidado, no estás ajeno de Él, no estás en un último lugar en su preferencia o interés. Dios sabe perfectamente qué es lo que te pasa. Termina el paréntesis devocional, pero la palabra es maravillosa en contenido porque nos recuerda el cuidado personalizado que tiene Dios de cada uno de nosotros.
Él conoce perfectamente tu pesar, tu dolor, tus lágrimas, y está atento y ha de venir para librarte de todo aquello que te acongoja de una u otra manera. Ya quisiéramos, como dice Pablo, preferiría estar allá con Él que aquí, pero en ocasiones es más necesario continuar en la tierra para servicio del ministerio que ser retirado por Dios y ser trasladado a las moradas celestiales, donde no hay ya llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni pesar, ni nada semejante. Alguna vez estaremos allá, cuando Dios nos rescate de esta, si es que no viene antes de que llegue ese momento. Pero Dios tiene cuidado de ti, sabe que te duele y va a venir a terminar con ello. Y era también el propósito por el cual hacía que Moisés le pusiera atención. Oye, Moisés, tengo algo para ti. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y ahora he determinado liberarles. Y tú eres quien va a ir a efectuar esta tarea. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces el plan de Dios va más allá de esa vida oscura que tenía Moisés cuidando ovejas en el desierto por 40 años. Sin importar su circunstancia, él tenía un plan para la nación y iba a poner ese plan, el destino de esa nación, ese rescate en manos de un hombre, respaldado por él, en manos de Moisés. Entonces le dice, ven ahora por tanto y te enviaré a Faraón. Igual te dice a ti, ven ahora conmigo y te enviaré a Egipto, donde reina el pecado, donde el pueblo mío tiene que ser rescatado. Lo mismo que se le dijo a Moisés, se nos dice varios miles de años después a nosotros. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Egipto. Ya no a Faraón, pero sí a Egipto. Entonces, Dios irrumpe y le pone pausa a la vida de Moisés en el desierto para que le conceda una entrevista, para mostrarle su majestuosidad por un lado, para que identifique quién es, quién le llama, y para darle una comisión, un trabajo, igual que lo hace con nosotros. Te enviaré a Egipto, te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo de ahí. Y lo mismo que le dijo Moisés, y la misma interrupción que tuvo que hacer en su vida, en su rutina, a veces tiene que hacerla con nosotros para que alcemos los ojos y entendamos que Dios nos está comisionando también a llevar a cabo una tarea. La zarza debe recordarnos que Dios es quien nos llama y lo hace con el propósito de enviarnos. Entonces, cuando vuelvan a leer el pasaje de la zarza, o lo recuerden, recordemos que Dios nos llama de nuestra rutina, que dejemos a un lado, para comisionarnos, que ya lo estamos, y enviarnos a rescatar a su pueblo. ¿A cuál? El que aún no ha sido rescatado, de cuyo número él tiene cuenta. Pero entonces, Moisés pasa de ser el yerno que se acomodó con el suegro en la ciudad de Madián, que era el de menor importancia por allá, que era, digamos, una vida insignificante, y pasa ahora a ser el libertador, el caudillo de Israel, que va a ir a comandar la tarea de parte de Dios de liberar al pueblo. Entonces, la parte de la zarza en la cuestión del mensaje termina aquí. Entonces, la zarza nos muestra también que lo que le hacía falta a Moisés al reconocer a Dios era mostrar humildad. El descalzarse, hace tiempo leí también un libro de Max Lucado, mencionaba esta escena de la zarza en el monte y decía, pero ciertamente descalzarte en una montaña rocosa en el desierto te haría andar con mucha precaución, con el piso ardiente, con mucha conciencia de dónde estabas. Bueno, al menos se lo decía, no sé si en tono de broma, pero lo cierto es que el descalzarse en las dos ocasiones, que la siguiente es la de la espada desenvainada, en que Dios manda a alguno quitarse los zapatos, porque el lugar en el que estás es tierra santa, indica humildad y sumisión de parte del que se descalza. Esa es la razón por la cual Dios le manda quitarse el calzado. Ubícate quién eres y ubica quién soy yo. Yo soy el creador, yo soy el que te va a rescatar, yo soy el que te comisiona, y tú eres un ser humano que debe sujetarse a mí.
que debe mostrar humildad. Ahora, en esa capacidad del hombre de reconocer la divinidad, de reconocer a la divinidad y entender que ese que se comunica contigo es el creador de todas las cosas, Moisés así lo percibe. Entonces también medio esconderse de Dios es símbolo de, o signo de temor, de humildad, de sumisión, de modestia. Estoy frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, estoy ante el que desplegó el firmamento con un movimiento de su mano, tal vez con el soplo del aliento de su boca, y creó todo lo que hay. Pues, es este que me está hablando. Pues la reacción natural sería lo que tú quieras, lo que tú mandes, estoy a tus órdenes. Y eso es lo que Moisés hace. Entonces, la zarza de Moisés nos recuerda, por un lado, que es Dios quien nos llama, nos recuerda qué clase de persona es Dios, qué clase de ser es Dios, cómo es Él es mayor infinitamente que nosotros. Y por otro lado nos recuerda que nos llama para comisionarnos a llevar a cabo su plan. Es la parte de la zarza. La parte de la espada desenvainada en la mano la encontramos en Josué capítulo 5. Y si hacemos un pequeño repaso de la escena anterior a que se presentase este varón con la espada en la mano, encontramos que Josué es el modelo de asistente o mano derecha que cualquiera en autoridad quisiera tener. ¿Por qué? Estaba siempre pegado con Moisés, apoyando, sirviendo, atacando, peleando cuando lo mandaban, sujetándose y siempre viendo a su tutor. Siempre estaba pegado con Moisés, atrás de él iba, le seguía, le obedecía, le apoyaba. Al grado tal que cuando Moisés le es anunciado que no llegará allá, le dice: Josué es tu sucesor, le dice Dios. En el libro de Josué prácticamente es la instalación de Josué como nuevo líder, la presentación ante los caudillos de las tribus, de las familias, se le presenta a Josué como nuevo, se le dice, él es el sucesor de Moisés, tienen que hacer lo que él diga. Y la respuesta es: claro, le seguiremos siempre y cuando Dios esté con él como estuvo con Moisés. Así estaba la condición, pero ya estaba reconocido que él era el sucesor. Luego envía a los espías, estoy haciendo un repaso de Josué 1, 2, 3, 4 y 5, envía a los espías, traen el reporte, traen el trato con Rahab, la mujer que vivía en el muro de la ciudad, y luego proceden a iniciar los planes y tareas de la conquista de la tierra prometida comandados por Josué. Tienen que pasar el río, tienen que organizar las batallas y tienen que proceder. Es lo que tienen que hacer. Lo primero que hacen es recibir las instrucciones para cómo había que pasar el río con el arca, los sacerdotes, para pasar el Jordán. Dejan un monumento conmemorativo de ese acontecimiento para que el pueblo que vendría después supiera que Dios les había sacado de allá, que el río, el mar se había abierto y que era una obra de parte de Dios, y aquí había un monumento para que luego los hijos preguntaran: ¿qué significa eso? Eso es cuando el Señor abrió las aguas del mar para que el pueblo pasara. Y aquí está y aquí está aquel monumento, es lo que nos recuerdan. La memoria siempre es importante. Luego, después de que termina esa escena, hacen, el hermano pastor Juan Elizondo diría, algo sorprendente para un ejército que se prepara para la batalla. Se circuncidan. Todos los hijos de Israel que habían nacido y crecido durante los 40 años en el desierto no habían sido circuncidados. Lo fueron sus padres, pero todos sus padres murieron conforme a lo que Dios te había dicho. No confíen en mí que van a entrar, van a quedar postrados en el desierto, y 40 años vaga la nación en el desierto. En esos 40 años todos aquellos padres de la generación pasada mueren, y ahora los que están pasando el Jordán son los hijos de aquellos que no están circuncidados. Lo primero que hace Josué es circuncidarles. Y la circuncisión, por las condiciones en que se efectuaba, tenía un periodo de convalecencia de 3-4 días en los que la herida, el corte sanaba. Entonces lo primero que hace es circuncidarlos, y el comentario de Dios es: ahora he quitado el oprobio de Egipto del pueblo. Para que el pueblo tuviera éxito en la batalla, tenía que ser retirado el oprobio de Egipto.
La circuncisión simbólicamente representa esto. Es lo que Dios les dice en Josué, creo capítulo 3 por ahí. Luego, a continuación, en 3 versículos nos dice que lo circuncidó. Luego, que celebraron la Pascua. La fiesta celebrarás forzosamente en tales fechas, de tal manera, de continuo por todas tus generaciones. El pueblo había incumplido en esta ordenanza por 40 años también. Entonces, Dios les manda celebrar la Pascua. Y luego, a continuación, el maná se termina. Todo esto nos da un escenario en el cual el pueblo está siendo preparado para entrarle en serio a la conquista de la tierra prometida. Ya no hay maná, tienes que ganarte el pan. Ya no está el oprobio de Egipto, ya eres un pueblo santo al Señor, cumpliendo lo que te ha mandado. Has celebrado la Pascua, estamos cumpliendo las ordenanzas del Señor. Ahora puedes entrar. Luego, hasta aquí este es el escenario que tenemos. Ya está listo el pueblo para proceder a la conquista, a las batallas por la conquista. Algo interesante, en Josué 3:7, Dios le dice a Josué: desde ahora comenzaré a engrandecerte. Y luego más adelante, después de que ya lleva a cabo algunas tareas, algunas cosas, dice en el 4:10, les voy a dar la cita porque 4:14, perdón. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los hijos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dentro del plan de Dios era poner un nuevo líder y ese tenía que tener la misma reputación, reconocimiento y sujeción del pueblo a ese nuevo líder. Entonces te voy a engrandecer para que el pueblo vea que como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces comienza a engrandecerle, comienza a mostrar sus dotes de liderazgo, sus acciones valientes, todo lo que tenía que hacer, de modo que ya está ahora listo, digamos, el pueblo y el líder instalado, el líder reconocido, el respaldo divino también, las primeras acciones, el poner la casa en orden para poder proceder a las batallas. Y es entonces cuando se aparece ese varón con la espada desenvainada. El escenario es todo listo para la conquista, el ejército preparado, el comandante ubicado, todo estaba perfectamente listo, excepto una cosa. Dice en el 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Otra escena en la cual aquel llamado por Dios alza sus ojos y ve. ¿Y qué ve? Un varón con una espada desenvainada. En tiempo de guerra, eso era señal inequívoca de batalla. Viene alguien con una espada, uno va a venir a saludar. La reacción de Josué también es la de un líder con características deseables. Lo ve y de inmediato va hacia él, va a enfrentarlo. Y va, le hace una pregunta muy interesante: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Amigo o enemigo? Me suena una escena un poco extraña. Está el varón con la espada desenvainada y aparentemente Josué va caminando solo, sin compañía, y tampoco lleva su espada desenvainada. No va a hacer pleito. Como que como yo soy el comandante aquí, quiero saber qué pasa contigo. Como que su defensa, su arma era su autoridad. Va así como que algo crecidito, el amigo. Va y lo enfrenta, al menos tiene la iniciativa de salir e ir a enfrentar a aquel hombre que está allá. Es un líder que está atento a las circunstancias, es un líder arrojado, valiente, que enfrenta lo que viene de inmediato, que es lo que necesitamos hacer cuando tenemos problemas. Entonces Josué va, alza sus ojos, ve a aquel varón y de inmediato va a verlo. Ahora, del escenario para la batalla, el pueblo listo, circuncidado, sano, celebrando la Pascua, con también el estímulo de que si quieres comer ahora, tienes que conquistar esa nación porque ya maná ya no hay. Entonces ya es, arráncate. El líder instalado, el líder respaldado. ¿Qué falta?
La pregunta, ¿qué le faltó preguntar a Josué, al varón con la espada desenvainada? ¿Amigo o enemigo? ¿Qué le faltó? ¿Qué posibilidad adicional había? ¿Qué le dice? ¿Eres amigo o enemigo? Y el varón respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Soy tu jefe. Tú no estás a cargo, yo estoy a cargo. Entonces, la espada desenvainada en la mano de aquel varón nos recuerda que no somos nosotros quienes estamos a cargo de aquello que Dios nos ha encomendado. No eres tú el jefe, no soy yo, es el Señor. Lo que faltaba para que el pueblo iniciara las acciones era recordar, reconocer, entender de quién era la batalla. Dios emprendía aquella batalla de conquista, el pueblo iba a llevarla a cabo, lo iba a efectuar, los iba a llevar. Cuando Dios dijo, los sacaré de Egipto, los llevaré a la tierra que fluye leche y miel, está contando con la colaboración del pueblo, está contando con que tú vas a hacer lo necesario para llegar allá, comandado por Él. Entonces lo que le faltaba entender era que Él no estaba a cargo de la operación, como tampoco lo estaba Moisés. Moisés consultaba, David consultaba, Salomón consultaba, Pedro, Pablo y los apóstoles eran dirigidos por el Espíritu, allá sí, acá no, ahora para allá, ahora dos, ahora uno. Todo eso pasaba por dirección de Dios. Entonces, el pasaje de Josué ante el varón con la espada desenvainada nos recuerda que no somos nosotros quienes estamos a cargo, no somos la autoridad en aquello que Dios nos ha mandado a hacer. La autoridad es Él, la autoridad está en la palabra. Entonces no eres tú, ni soy yo quien debe estar con la idea de que soy el hermano pastor, yo dirijo, soy el anciano en Galilea, yo digo y hago y quito y pongo. No es así. El que gobierna, el que dirige, el que conduce, el que dice que tiene que hacerse, es el Señor. Entonces, lo que le faltaba a Josué era entender, era ubicarse. De hecho, alza los ojos, le ve, va a enfrentarlo, amigo o enemigo, jefe, comandante en jefe, director general. Y debe ser algo un poco traumático pasar de ser director general a asistente de la dirección. Ya no, sigues estando tú ahí al frente y sigue teniendo el respaldo divino, pero no eres, entiende que no eres el que decide, el que dirige, el que determina qué hacer. Soy yo, dice el varón que venía con la espada. Y comparando uno con otro, Josué está atento, pero aquel está listo. Josué va desarmado y aquel está preparado. Entonces, la espada en la mano nos recuerda que no somos nosotros quienes estamos a cargo de la operación, sino el Señor. Aunque tú hagas todo, desde acomodar las sillas hasta predicar y apagar el proyector, el que está a cargo es Dios. Luego, notamos esto muy claramente cuando dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Rasgo que define que el que se presenta es parte de la divinidad, uno de los tres. Jesucristo más probablemente según los comentaristas. Y le dijo, en otra versión, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? O en la Reina Valera, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y qué dice no es, ¿qué me platica? Es, ¿qué órdenes trae para mí? ¿Qué debo hacer? Y lo primero que le dice es, al igual que a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Entonces Josué se humilla, muestra humildad, muestra reconocimiento de quién es el número uno ahí. Primero, al postrarse. Segundo, al adorarle. Y tercero, al obedecer sin chistar. Quita el calzado y así lo hizo. De modo que entonces la zarza nos recuerda quién nos llama, quién es Él y que nos comisiona para algo independientemente de lo poco o insignificantes que nos podamos considerar tú y yo. Lo importante es quién nos llama. La espada en la mano de aquel varón nos recuerda quién está a cargo del ministerio en el que estás tú. Y que no, realmente no eres tú el dueño ni quien decide, sino el Señor. ¿Quién está a cargo?
Eso es lo que nos recuerda la espada. Y por un lado, por el otro lado de los símbolos o de las frases que recuerdan esta enseñanza, la zarza, la espada en la mano y el calzado. No sé cuántos pares de zapatos tengas, deportivos, de fiesta, rojos, azules, verdes, o no verdes no, para correr, para andar de fiesta, etcétera. Pero al menos pudiésemos recordar luego de aquí, al ver uno de nuestros pares de calzado, recordar eso, que a aquellos se les mandó quitarlos para mostrar humildad, para mostrar que reconocemos quién es Dios. Y reconocer quién es Dios es adorarle. El reconocimiento de su majestad, de su persona, de sus atributos, es adoración. Se le adora porque se le reconoce quién es, el valor que tiene, lo que Él es. Entonces, bien haríamos, ya sea al limpiar los zapatos, al usar los zapatos o al comprar los zapatos, recordar que aquellos dos, al que fue llamado para sacar al pueblo y al que fue también puesto en su lugar para continuar con aquella tarea, se les demandó retirar el calzado de sus pies, porque la cercanía de Dios y la dirección de parte suya hacen aquel lugar santo y nos conviene ser humildes ante Él. El monte Oreb fue donde se dio también cercano. La parte sur de la península del Sinaí es un macizo montañoso. El punto más alto es el monte Catalina, 2.800 metros, algo un poco más que la M. El Oreb más o menos mide lo que la M en Chipinque, 2.285 metros, una montaña más o menos de esa altura. Ahí fue donde se dio la ley, y ahí es donde vamos ahora a los dos montes para terminar con el mensaje. En Hebreos capítulo 12, del versículo 18 por ahí, se hace la reseña. Alguno pudiera pensar, oye, este Dios es demasiado exigente. Es demasiado exigente, demasiado duro, al grado de hacer que sus siervos se postren delante de Él. Pudiera pensarse así. Y la otra palabra clave de este mensaje es acercándose a Dios. Si le hubiera puesto un título sería acercándonos a Dios, y el subtítulo sería la zarza, la espada en la mano y los dos montes. ¿Por qué? Porque en este pasaje de Hebreos hace la reseña también de el monte de la ley, el Sinaí, y el monte de Sión, el monte de la gracia. Es un espectáculo. Dios se especializa en ocasiones en hacer espectáculos majestuosos, en una palabra, espantosos por su contenido en otra, como el que se llevó a cabo cuando la ley fue entregada en el Sinaí. Imaginen que la M es el monte Sinaí, de esa altura. Imaginen que de los 70 que bajaron a Egipto salieron como 603.550 varones, más sus mujeres, más sus hijos. Entre 1,5 millones a 2,400,000 israelitas salieron de Egipto y fueron a parar a la tierra prometida. Imagínense que la mitad, imaginen 1,5 millones de regiomontanos al pie de la M, ahí llenando todo aquel espacio de San Pedro y todo el planetario, y más acá, 1,5 millones de personas ahí. Lo que pasó, lo que nos reseña Hebreos 12, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando de lo que se está viendo aquí en el monte. Cuando Dios entrega la ley, dice Moisés al pueblo: prepárense, porque en 3 días Dios bajará y hablará con nosotros. El pueblo se prepara y van ahí al pie del monte Oreb, Sinaí, perdón, que están muy cerca, va al pie del monte Sinaí y esperan que Dios baje. Yo he a veces puesto mi mente a pensar cómo habría sido aquello: la montaña, arriba una tempestad, una tormenta, nubes negras, humo, fuego, relámpagos, un sonido como de trompeta que iba como que increciendo, en ascenso continuo, y un ruido espantoso, un espectáculo sobrecogedor de quedarse quieto y
tratando de pasar desapercibido, no vaya a ser que voltee Dios y me vea directamente a mí. Así estaba el pueblo, y estaban ahí, y Dios les dijo, de aquí no van a pasar, porque el que pase va a morir. Si una bestia se escapa y viene y toca, tendrá que ser sacrificada. Esa era la santidad de Dios también, mostrada palpablemente ahí. Entonces estaba todo el pueblo ahí, viendo el espectáculo, viendo cómo la voz atronadora de Dios sonaba en lo alto de la montaña. Decía cosas a Moisés, y este contestaba, le dijo sube, y subió. Luego le da la ley. Y lo interesante es cuando, Éxodo 19, cuando Dios termina de hablar con Moisés, es entonces que le da los mandamientos, y es después de que se los da que el pueblo dice, ¿qué te parece si tú, Moisés, atiendes a Dios y nosotros nos vamos un poco más para allá para que no hable con nosotros y no queremos oírlo? Después de que Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te postrarás a ellos ni les adorarás. Después de que dijo, no mentirás, no robarás, no codiciarás. Después de que dijo todo eso, el pueblo dijo, atiéndelo tú, Moisés, nosotros te esperamos por acá. Y yo me imagino que el espectáculo fue tan, o sea, lo visual, lo auditivo, y todo aquello fue algo para que pusieras mucha atención. Y luego viendo las demandas de parte de Dios en el decálogo, lo que le mandó a Moisés, escribe en tablas de piedra para que no lo olviden. Dice, nosotros no queremos oír, habla tú con él. Bueno, no nos hemos acercado a ese monte. Afortunadamente, yo me imagino que fue terrible ver aquello. Luego dice, todavía más les dice, no te preocupes, sino que Dios vino para probarte. Peor. Si esas son sus demandas y vino a probarme a ver qué tan apegado soy a lo que me manda, mejor haciéndolo tú y así queda la cosa. Por eso Moisés dice, estoy espantado y temblando por lo que la presencia de Dios representa en este momento y lo que Él nos demanda a cada uno. Pero no nos hemos acercado a ese monte. Afortunadamente nos hemos acercado a uno cercano, pero distinto. Hebreos capítulo 12, por ahí del 20 y tantos, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este pasaje nos recuerda cómo es que hemos sido recibidos por Dios. Había dos montes, el monte de la ley, y continuamente viene a mi memoria, cuando hablo de la ley de Dios, la escena del peregrino, cuando va cristiano que ya tiene su certificado y va por el monte y sube y luego se da cuenta que no lo trae y va a regresar por él y viene Moisés representado por un hombre con túnica y barba y con un garrote en la mano y apenas va cristiano a decirle algo y Moisés en la historia del peregrino le da un garrotazo, dice que lo tumba, lo deja por los suelos y apenas iba a pedir explicación de por qué y le da otro y otro más, representando que la ley es inmisericordia. La ley es el que haga esto, por ello vivirá, y el que no lo haga, muere. Entonces, esa escena del Sinaí nos recuerda aquella escena del peregrino donde la ley no tiene clemencia, no hay atenuantes. Si cometes una falta, eres castigado. Por eso la ley es un ayo, un caminito para llevarnos a Cristo.
lo que bajo la ley no podemos cumplir, por la gracia de Jesús nos lo da. Entonces, dice, no, nosotros no nos hemos acercado a ese monte donde la conciencia de los que estaban ahí, del 1,5 millones de israelitas, les hizo saber que estaban faltos delante de Dios ante la exposición de la ley, y que era lo mejor, atiéndelo tú. Nosotros como creyentes no nos hemos acercado a ese monte, sino al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. Luego, la parte más hermosa, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. ¿Cómo saldríamos de la entrevista con este juez? Dios, el juez de todos, os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a Dios, el juez de todos. ¿Quieres presentarte ante el juez de todos? Pero no dice solamente eso, dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo? ¿Cómo fueron estos justos hechos perfectos? ¿Cómo podría el hombre justificarse delante de Dios? Termina a Jesús, el mediador del nuevo pacto, de manera que la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario, es la que hace perfectos para siempre a los santificados, según Hebreos capítulo 9, y es la que permite que el juez de todos nos declare aprobados. Nos hemos acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, porque hemos recibido perdón de parte de Dios a través de Jesucristo. Y es Él, el mediador del nuevo pacto, el que permite que nosotros podamos acercarnos al juez de todos sin temor. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. De manera que entonces la zarza nos recuerda quién nos llama y para qué. La espada nos recuerda que Él está a cargo. Por otro lado, y finalmente sabemos que somos aceptos en el amado porque nos hemos acercado al monte de Sión en los méritos, en la obra consumada de Jesús en la cruz, no en méritos propios. De manera que lo que en resumen podríamos decir es, somos llamados, también Jesucristo es quien nos da la calidad de santos para poder estar en la presencia de Dios. También es quien nos llama, porque ninguno viene a mí si no es, ninguno viene al Padre si no es por mí, y el que a mí viene no le echo fuera. De modo que Jesucristo es tanto el que nos llama como el que nos santifica, el que nos capacita para estar ante la presencia de Dios, el que comanda, debe comandar nuestras acciones, y aquel que permite que el juez nos declare justos y perfectos por la sangre suya derramada en la cruz del Calvario. La zarza, la espada, los dos montes, la aceptación de parte de Dios de nuestras personas en base a los méritos de Jesús, la continuación de la obra, es decir, te envío a Egipto para que comuniques igualmente este mensaje, recordando que el que comanda las acciones, dice el Señor, no eres tú, soy yo. Aquí termina el mensaje, hermano pastor. Gracias.